hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Para enfrentar la inseguridad, además de las medidas sociales y de mejoras que tiene que tener nuestro pueblo, hace falta tener un plan para enfrentar la inseguridad, un plan de prevención y de lucha contra la inseguridad. Exige trabajar todos los días peleando contra la delincuencia, exige tomar las medidas que hacen falta, exige tener la cantidad de efectivos policiales necesarios de acuerdo a la cantidad de habitantes, que Córdoba ha alcanzado esa cifra, exige tener bien formados a los efectivos policiales, tenerlos bien entrenados, seguir con su formación una vez que salen de la escuela de suboficiales o de oficiales, y exige que los efectivos policiales cumplan con los protocolos establecidos de cómo deben actuar frente a cada situación. Exige también tener a la policía bien equipada, con los chalecos antibalas, con las armas correspondientes, con los móviles, con los patrulleros, con las motos, con la incorporación de tecnología como son los drones. La palabra del gobernador de la provincia de Córdoba, que pareciera que está empezando a gobernar, ¿no? Porque habla de tener un plan de seguridad como si no fuera él el que tiene que definir esto desde hace mucho tiempo. Llama muchísimo la atención porque pareciera el gobernador de otra provincia hablando sobre lo que habría que hacer en esta provincia. Para pedirle una opinión respecto de esta cuestión y sobre todo porque se ha manifestado muy críticamente en los últimos tiempos en las redes sociales. Vamos a tomar contacto con el ex y actual precandidato a intendente de la Unión Cívica Radical, Gonzalo Luján. Contador, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, Florencia y Nicolás, muchas gracias. Gracias por asentar la invitación a analizar esta situación. ¿Qué lectura deja los anuncios de Schiaretti para usted ayer en Río Cuarto? Mira, la verdad que una sensación bastante rara. Yo no quiero ser la típica oposición que siempre se queja de todo frente a cada anuncio. Creo que ayer por lo menos el tema se puso en discusión y algo anunció el gobernador. De todas maneras creo que hay dos problemas que rodean a esta cuestión. Ustedes saben que nosotros hace tiempo que venimos diagnosticando de forma cuantitativa y cualitativa la ciudad y preguntándole a la gente. Publicamos un informe hace poco donde por primera vez veíamos que la preocupación más marcada de los riocuartenses era la inseguridad, y eso era un problema que cruzaba todas las generaciones, todos los barrios y todos los sexos. Es la primera vez que pasa que hay un problema que nos unifica en términos de opinión a todos. Yo creo que el problema más grave es cuando la gente está hablando de un tema y quienes nos gobiernan están hablando de otro, y eso pasa frecuentemente en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Río Cuarto. Y lo que pasa cuando pasa eso, valga la redundancia, es que después la gente empieza a tomar las soluciones por mano propia. Y eso porque también entiende que va a haber un Estado que no los va a cuidar. Y estamos viendo todos como cada uno en su casa refuerza las medidas de seguridad, los grupos de chat con los vecinos. Cuando pasa todo ese fenómeno es porque la gente empieza a resolver por sí mismo las cosas que el Estado no te resuelve. Y creo que eso es lo que está pasando en la provincia de Córdoba y sobre todo en la ciudad de Río Cuarto. Y creo que en todos estos discursos hay un tema que se gambetea todo el tiempo, que no se dice, porque si vamos a hablar de seguridad o de inseguridad, como se quiera mirar la cuestión, hay que hablar ineludiblemente del tema del narcotráfico. Porque el narcotráfico y la droga explican en parte los fenómenos de la inseguridad que estamos viviendo. Y yo no veo al gobierno de la provincia con un plan al respecto. Cuando se hizo la audiencia por el tema de la inseguridad en Río Cuarto, los que más saben del tema lo explican y muy bien. Es un problema que existe y con una magnitud importante en la ciudad y por supuesto en la provincia. Y si no miramos ese tema con detenimiento, por más domos y cámaras que pongamos, este fenómeno de inseguridad se va a seguir pronunciando, vamos a seguir sin tener explicaciones respecto a lo que está pasando, y todos los lunes vamos a abrir los periódicos, vamos a escuchar la noticia y nos vamos a enterar de un nuevo asesinato en la ciudad.
Yo creo que se evita hablar de ese problema. No hay una fuerza preparada en serio para darle pelea al narcotráfico en la provincia, por supuesto tampoco la hay en la ciudad. Y hay un tema más difícil de entender. No hay un centro que nos permita recuperar a las personas que están con consumos problemáticos. Y también eso es inexplicable. Entonces las personas que, de todas las clases sociales, de todas las generaciones que están con consumos problemáticos, los que tienen recursos se pueden tratar, pensar que son tratamientos que cuestan no menos de 100.000 pesos por mes, y los que no tienen recursos están a la buena de Dios, y el Estado sigue mirando por otro lado, y la verdad es que no es un problema de recursos, porque el Estado provincial y municipal tienen recursos y de sobra para poder trabajar en esta perspectiva y no lo están haciendo. Contador, habló el gobernador de tener un plan. La instalación de domos es el plan, porque la videovigilancia no previene el delito, ayuda a esclarecerlo. Y está probado que eso no ha evitado bajar la cantidad de hechos delictivos porque hay una cámara que los registra. Siguieron activos, la inseguridad de la misma. Tal vez sea una herramienta para post-hecho actuar. ¿Tiene un plan la provincia de Córdoba? Porque el gobernador habló de un plan para combatir la inseguridad. ¿Es Mosquera para usted el ejecutor de ese plan? No tienen plan. Está claro cuando habla el gobernador que el plan no existe, cuando habla el ministro de Seguridad está claro que no hay plan. Lo que hay es una actitud reactiva a un problema que entienden que se instaló en la sociedad y algo tienen que decir, pero no hay un plan, digamos, uno no puede basar un plan de seguridad pensando que con cámaras de seguridad se va a resolver el problema. Yo coincido con lo que vos planteas, digamos, el delito se va a seguir generando y se va a seguir reproduciendo. Y vuelvo a lo mismo, y lamento que la clase política no hable de este tema. Tenemos que hablar en serio del problema de la droga. Si no se habla en serio de ese problema, nos va a terminar pasando lo que pasa en otros otros lugares del país, que después se terminan agarrando la cabeza porque el fenómeno de la inseguridad se convierte en imparable. Así empiezan las cosas, como está empezando acá en Río Cuarto desde hace un tiempo a esta parte, y se va generando una bola de nieve y no se puede detener, porque se trabaja sobre los síntomas y no sobre la enfermedad real. Y bueno, hay que asumirlo, tenemos un problema con esas cuestiones, la gente lo sabe, la gente lo dice, la gente sabe dónde están los lugares donde se vende, la gente sabe que tiene problemas con sus hijos, no tiene dónde llevarlos a tratar. Hay que hablar con la gente, no es tan complejo. El problema es cuando se habla de estos planes que vienen agarrados de los pelos, parecen como soluciones falsas para tratar de calmar un poco la opinión pública, cosa que no creo que logren, porque los hechos delictivos se van a seguir sucediendo, digamos, la cantidad de robos, de arrebato en la vía pública, de hechos de violencia se van a seguir sucediendo y no lo van a poder parar, porque básicamente no tienen un plan, lo que tienen son anuncios nada más. Gonzalo, ¿ustedes creen que en esta temática el gobierno debería convocar a la oposición, a especialistas? ¿Cómo se sale de este flagelo que lamentablemente está avanzando y cada vez hay más preocupación? Porque, como bien lo remarca el trabajo que han hecho ustedes, es abarcativa la preocupación, no es de un solo sector de la sociedad. Yo creo que hay un problema que tenemos que, digamos, no se puede gobernar sin diagnóstico. Nosotros a veces aburrimos con tantos números, con diagnóstico, con análisis, con estudios. Hace 3 años que estamos estudiando la ciudad sin parar y opinamos y hemos planteado muchos ejes de discusión, algunos que sonaron a polémicos, pero que nos parece que hay que debatirlo. El gobierno sabe, si nosotros lo podemos saber desde el esfuerzo de un centro de estudio con aporte de nuestro propio bolsillo, podemos saber cosas, dónde se localizan los fenómenos de inseguridad, cuál es la preocupación de la gente, cómo georreferenciar esas cuestiones. ¿Cómo no lo va a saber el gobierno? ¿Cómo no lo va a saber el intendente? ¿Cómo el intendente no le puede contar de esto a la provincia? Se lo saben, no es que no lo saben. Y si no lo saben, o evidentemente hay gente que sabe mucho de estos temas en el país, en la provincia, deberían escucharlos también. Pero si no toman cartas en el asunto con seriedad en el tema, bueno, de acá cuando queramos actuar dentro de unos años va a ser un problema muy difícil de resolver. Pero vuelvo a lo mismo, hay que volver a lo más básico, que es
dejar de hacer discurso por hacer discurso y estudiar los temas que nos permitan transformar la realidad en la que estamos viviendo. Y para eso hay que sentar a equipo de gente que sabe a estudiar, a diagnosticar y a hablar con la gente. No es mucho más difícil que eso. El gobierno de la ciudad, que lo imita y muy bien el gobierno de la provincia, lo que hacen es una enorme propaganda política para decir que resuelven cosas que no se resuelven. Y así nos vienen trayendo hace un montón de años a esta parte. Volviendo aquí a la ciudad de Río Cuarto, Gonzalo, te consulto, por ejemplo, esto que vos haces mucho énfasis, ¿no? Y que literalmente me parece que es cierto que no se habla de la droga. Más allá de entrar en, no sé si en exageraciones, me parece que Río Cuarto no es Rosario ni nada de eso, pero sí que existe el problema y muy poco o casi nada se habla al respecto. ¿Qué se puede hacer? Porque también cuando se lo plantean desde la oposición, nosotros preguntamos al municipio, saltan con esta cuestión de, bueno, los distintos niveles, que este es un delito federal y demás, pero desde el municipio, ¿qué se podría estar haciendo que no se hace? Lo primero que tenemos que tener urgente es un centro de contención y rehabilitación para la gente que está dentro de los consumos problemáticos. Eso no es difícil de hacer. ¿Cuesta plata? Sí cuesta. ¿Tiene esa plata el municipio? Sí la tiene. ¿Por qué no lo hace? No lo entiendo. Y si dicen que no tienen la plata, yo le diré al intendente Llamosa que me preste la municipalidad un día, que en un día yo le voy a generar los recursos necesarios para que se financie este tipo de lugares que necesitan un montón de familias que no tienen dónde tratar a sus hijos. Solamente tocan algunas cuestiones. El gobierno invierte una suma millonaria en estrategias de redes de Facebook e Instagram. Una suma millonaria en la contratación de diseñadores gráficos, en fotógrafos. Bueno, yo es necesario que lo hagan. No quiero ni hablar de contrato de lectores, que es un escándalo también, ¿no? Bueno, la plata está. Los lugares, los espacios físicos también están. Los profesionales que saben del tema en la ciudad también están. Tenemos que empezar, porque si no, no se corta el ciclo. No le estamos dando alternativas a quien cayó en el flagelo de la droga. Y a ayudar a las familias a contener a esas personas, a reinsertarlos de nuevo. Y después, yo por intendente tener una discusión muy seria con el gobierno de la provincia, porque es cierto que Río Cuarto no es Rosario, pero también es cierto que Rosario hace muchos años atrás empezó de la misma manera que nosotros estamos ahora. Entonces, si no hay una policía preparada para darle pelea al narcotráfico en la ciudad, los problemas dentro de unos años van a ser terribles. Esta película ya la vimos con otros aglomerados urbanos. Bueno, hay que sentarse. Y obviamente hay cosas que le competen al intendente y otras cosas que no. Pero sí hay algo que le compete al intendente, que es comprender las cosas que pasan en la ciudad y darle respuesta a los vecinos sobre esos temas. Por parte del gobierno municipal o por planteos serios del gobierno de la provincia. Creo que no están pasando ninguna de las dos cosas. Gonzalo, estamos dialogando con el precandidato intendente de la Unión Cívica Radical, Gonzalo Luján. Ayer utilizó su banca en la unicameral el legislador riocuartense Franco Miranda y le dirigió una palabra a los opositores. Lo escuchamos y le pido su respuesta. Esto decía Miranda ayer en la unicameral. Los hechos delictivos en el espacio público no son siempre del mismo tipo, ni afectan a todos por igual. Por lo que pedir más policía en la calle es una respuesta simplista. El miedo a habitar el espacio público está ligado a quiénes somos y qué actividades realizamos en nuestra ciudad. No es igual ser varón que mujer, joven que adulto mayor, ni las discapacidades que nos caracterizan. Las políticas de seguridad que implementa la provincia se complementan con las políticas que lleva adelante en otras áreas. Entonces, a veces, para resolver los problemas de seguridad, no hay que poner más policía, sino construir infraestructura para unir barrios, poner una escuela en cada barrio, acercar a los ciudadanos entre sí, que los barrios vuelvan a ser barrios donde todos se conozcan, a que la ciudadanía vuelva a apropiarse de las calles y no que les tenga miedo. No se trata de eliminar la policía, sino de entender que los problemas no son unidimensionales. Y no se puede restringir solamente a la inseguridad, solo visto de un solo lugar, de aquellos que lo sufren. Porque también la sociedad se compone de aquellos que no, de aquellos que lo hacen y por qué lo hacen. Porque nosotros somos el Estado, señor presidente, y no podemos tener una mirada solamente. Tenemos que ver al Estado como uno solo. Da la impresión que tampoco en el oficialismo hay una única estrategia, contador. ¿Usted percibe lo mismo? Creo que lo que hay es desorientación, de nuevo, digamos, ¿no?
Algunos creen que la realidad en la que estamos viviendo, los problemas que tenemos, se resuelven con discursos. Hagamos un acto para el respaldo. No se resuelven las cosas así. Digamos, las cosas se resuelven aceptando con crudeza los problemas que tenemos. De nuevo, Miranda no habla de la droga y el narcotráfico en la provincia de Córdoba. Obviamente yo entiendo que hay cosas para resolver que también tienen que ver con el fenómeno de inseguridad. Uno es lo educativo, también eso es un fracaso en el gobierno de la provincia. Si uno analiza la materia educativa de hace 5 o 10 años atrás y mira la foto de hoy, no cambió nada. Entonces, evidentemente, digamos, hay que trabajar sobre lo educativo, hay que trabajar sobre lo social, donde también hay un enorme fracaso, hay que trabajar en las políticas de salud y prevención, pero también hay que actuar en 1 o 2 puntos de manera inmediata y contundente. Una fuerza policial más equipada, con más entrenamiento en serio, no con discurso y nada más, con policías mejores pagos, con un plan estratégico de cómo se cubre el territorio y para qué, dónde vamos a patrullar y para qué, dónde está el mapa de calor del delito en cada uno de los lugares de la provincia. Eso está en un plan estratégico. Cómo vamos a contener a las personas que están en un consumo problemático, cómo vamos a establecer políticas de alianza con las fuerzas de seguridad a nivel nacional. Eso está en un plan de seguridad. Obviamente todos necesitamos volver a vivir en libertad, poder transitar la calle, hacer actividades con tranquilidad, poder ir a trabajar tranquilo. Para volver a tener esa tranquilidad hay que tener un plan en serio que contemple un montón de puntos, no solamente más cámara y un discurso bonito y saber que estamos mirando el tema de la inseguridad. A mí el discurso de Schiaretti cuando habla de cómo va a enfrentar este fenómeno o la incapacidad de apertura del diálogo del gobierno de Llamosa para hablar sobre este tema que sabe, y lo sabe muy bien, que es un problema que estamos teniendo en la ciudad, parece un poco la declaración de guerra de Alberto Fernández contra la inflación, ¿no? El resultado fue más inflación y acá el resultado va a ser más inseguridad porque no se está entendiendo cuál es la complejidad del problema. Y acá siempre, digamos, los funcionarios acuerdan en que, bueno, la inseguridad justamente también es un problema, más o menos, esto lo digo yo, ¿no?, como la inflación multicausal, y ahí refieren a la cuestión social, la crisis a nivel nacional, y etcétera. Pero desde el municipio, ¿vos cómo evaluás la gestión social de Llamosa, al menos en este último tiempo, la última gestión? No, también lo dijimos cuando analizamos el presupuesto. Ahora el secretario de Economía anunció que va a reforzar las partidas, porque entiende que el país está en crisis. No hay una política social, el municipio no la tiene. La verdad que yo no la veo, digamos. Puede haber algún programa de ayuda menor en términos alimentarios, pero no hay un abordaje de nuevo inteligente, pensado en el territorio. Hay un problema de reproducción de la pobreza e indigencia en Río Cuarto que no se va a terminar. Si 1 de cada 2 jóvenes trabaja de manera informal o en negro, como se dice normalmente, el problema de la pobreza no se va a terminar. Por más que se tranquilice el tipo de cambio, baje la inflación, etcétera, etcétera. Tenemos un problema serio en el mercado laboral en la ciudad y lo tenemos desde hace muchos años. Eso en términos de perspectiva futura nos pone un panorama bastante complejo. Tenemos un problema educativo en la ciudad enorme. Tampoco se está discutiendo, con lo cual lo que vamos a tener dentro de un año de nuevo es más informalidad en el mercado laboral, más problemas sociales. Bueno, son cosas en las que hay que sentarse a acordar y tomar decisiones que tengan que ver con transformar la ciudad en serio. No podemos seguir pensando que con este modelo de ciudad vamos a poder resolver el problema que nos acompaña desde hace 20 años. Yo no lo veo al intendente preocupado por la pobreza, la verdad. No veo que esté formando un equipo de trabajo. Mira, para poner un ejemplo, miren el boletín oficial todos los días y vean la cantidad de gente que están nombrando y vean si esa gente que están nombrando está enfocada a trabajar en lo social. Esa gente que está nombrando todo el tiempo está tratando de trabajar o está invitada a trabajar en la imagen del intendente. Entonces la verdad que estamos, de nuevo como empezamos la entrevista, la gente está hablando de un tema y el Llamosa y su gabinete está hablando de otro. Y bueno, cuando pasan esas cosas, esos desencuentros, generan en la gente una frustración enorme y una distancia enorme con el poder político. Contador Luján, gracias por este contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes.
Contador Luján, Gonzalo Luján, el precandidato a intendente de la Unión Cívica Radical. Lo decimos así porque él mismo se ha definido. Yo quiero ser intendente, lo ha dicho. Y ahora desafío a Llamosa a que me deje ser intendente por un día y aparecen los recursos para asistir en el problema de la droga en la ciudad de Río Cuarto. Así son las cosas.